La carga de pecado, hermanos, que Cristiano llevaba sobre sus hombros se hacía cada vez más y más grande y pesada. A cada instante este peso le empujaba hacia abajo. Este peso producía un tormento y un trauma en su alma. Su alma estaba desconsolada. La culpa le carcomía. Él había leído que la ira de Dios estaba sobre su persona y sobre cada persona de la ciudad a la cual él pertenecía, ya que cada uno de ellos vivían en pecado. Este pesar carcomía su alma y le fatigaba noche y día. De pronto, en esta escena de aflicción y congoja que este personaje llamado Cristiano está viviendo, aparece otro personaje llamado Evangelista, el cual al notar la aflicción de Cristiano le anima a tomar una decidida solución a su problema. Le anima a salir de la ciudad de destrucción, a abandonar todo lo que tiene en ese lugar, su estilo de vida, su familia, y encaminarse por el camino angosto en dirección a la puerta angosta para encontrar en la cruz la liberación de la carga de su pecado que tanto le agobia. Cristiano, sin tardar y sin dudarlo, arranca a correr. Corre y no le importa dejar tras sí a su familia. Lo que él desea es ser liberado de la carga que le atormenta. Cristiano comienza a correr, empieza a salir fuera de la ciudad de destrucción, empieza a dirigirse hacia la dirección que Evangelista le dijo que se dirigiera. Al llegar a esa puerta angosta, Cristiano es dirigido hacia la cruz. Al llegar a esa cruz, Cristiano exclama lo siguiente: después que sus cargas son liberadas, una vez que contempla la cruz, él mira esa cruz y exclama: bendito sea Él, bendito sea Cristo, que con su sufrimiento me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Cristiano comenzó a llorar al contemplar la belleza del perdón que había sido otorgado mediante esa cruz, mediante la persona que había muerto en su lugar. Junto con el perdón de sus pecados, a Cristiano le fueron despojados sus vestidos andrajosos y le fue otorgado en su lugar una ropa de gala. Le fue puesto un sello que garantizaba que ahora era de la familia de Dios y por consecuencia ciudadano de un reino eterno. Dios le había dado una nueva identidad a Cristiano, a él llegar a la cruz y recibir liberación de sus pecados. Cristiano ya no era más ciudadano de la ciudad de destrucción. La ira de Dios ya no estaba más sobre él. Sus pecados ahora habían sido perdonados. Sus ropas viles fueron reemplazadas por ropas de gala. Fue adoptado en amor por el Padre Celestial. Ahora era ciudadano del reino eterno. Y amados hermanos, de la misma forma, Dios le ha dado al creyente una nueva identidad en Jesucristo. Ya no somos hijos de desobediencia, sino que ahora somos hijos resucitados, que están sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya no estamos lejos de Dios, sino que hemos sido hechos cercanos por Cristo a Dios, de otros creyentes en un solo cuerpo, donde todos juntos utilizamos nuestros dones y talentos para edificarnos en amor, para crecer en semejanza a Cristo. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino parte de una misma familia. Somos despojados del viejo hombre y vestidos de un nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Todas estas verdades son verdades que Pablo se ha encargado que los creyentes de Éfeso entiendan de la realidad de su nueva vida en Cristo. Hemos visto todo esto con anterioridad a lo largo de esta carta a los Efesios. Los Efesios tenían que entender que Dios les había dado una nueva identidad en Cristo, pero también a nosotros, amados hermanos. Si hemos creído en el glorioso evangelio de Jesucristo, tenemos una nueva identidad que no es definida por dónde nacimos o quién es nuestra familia, sino que es definida por la gloriosa obra de redención que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Jesucristo. Amado hermano de la Iglesia Bautista Genezaret, nosotros tenemos una nueva identidad en Jesucristo, al igual que los creyentes en Éfeso. Pero sabe, los efesios enfrentaban un peligro. El peligro de estos creyentes era que la cultura en la cual vivía se metía en su vida y eso les llevaba a no vivir de forma coherente con esa nueva identidad que tenían en Cristo. Y eso puede pasar
en nosotros el día de hoy. Podemos olvidar nuestra nueva identidad en Cristo. Podemos olvidar que Dios nos ha rescatado del poder de las tinieblas, que ahora somos resucitados y estamos sentados en lugares celestiales con Jesucristo. Podemos absorber tanto la cultura del mundo que nos rodea y creer que no debemos de vivir de forma distinta en base a nuestra nueva identidad. Era el peligro que enfrentaban los efesios, y es el mismo peligro que enfrentamos usted y yo el día de hoy. Por eso, amado hermano, cuide que sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones, sus conversaciones no estén guiadas por la cultura pagana en la cual vive. Recuerde que Dios le ha dado una nueva identidad en Cristo, por lo tanto usted y yo debemos vivir de manera coherente con esta nueva vida. Y es lo que quisiera proponer en el mensaje en esta mañana que vamos a ver en Efesios capítulo número 5, versículos 1 al 14. Debido a que Dios te ha dado una nueva identidad en Cristo, vive de manera coherente con esta nueva vida. Debido a que Dios te ha dado una nueva identidad en Cristo, vive de manera coherente con esta nueva vida. Y la pregunta que surge es, ¿cuál es la nueva identidad que Dios me ha dado en Cristo que me debe llevar a vivir de manera coherente con esta nueva vida? Bueno, lo que vamos a notar en la sección de la carta que nos toca estudiar en esta mañana es que Pablo desea que los creyentes en Éfeso y nosotros entendamos que esta nueva identidad en Cristo les debe llevar a vivir de forma distinta. Y lo que vamos a notar son 3 aspectos de esta nueva identidad que Dios nos ha dado en Cristo que nos deben guiar en nuestra vida diaria como creyentes, en nuestro peregrinaje debajo del sol. Y el primer aspecto lo encontramos en los versículos 1 y 2 de esta carta. Y quisiera que fuera ahí, por favor, en su Biblia, a Efesios capítulo número 5, versículos 1 y 2. Y lo primero que Pablo va a recordarles a los creyentes de su identidad en Cristo es que Dios los ha hecho sus hijos amados. Y amado hermano, debido a que Dios te ha hecho su hijo amado, vive de manera coherente con esta nueva vida. Quisiera darle lectura a estos versículos y dicen de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En estos versículos encontramos 2 aspectos que deben ser parte del estilo de vida de los creyentes que han sido hechos hijos amados por Dios. En primer lugar, notamos en el versículo número 1 que el hijo amado de Dios debe imitar el carácter de su Padre Celestial. Amado hermano, si tú has sido hecho un hijo amado por la obra de gracia de Cristo en tu vida, tú debes imitar el carácter de tu Padre Celestial. Y es lo que encontramos en el versículo número 1. El mensaje de estos versículos que nosotros encontramos en esta primera sección de la carta de capítulo número 5 no es una idea nueva que Pablo está presentando. Es algo de lo que Pablo ha venido hablando a lo largo de la segunda mitad de la carta. De hecho, estas 2 verdades o estos 2 versículos están conectados directamente con la predicación que escuchamos la semana pasada. Al final del capítulo número 4, Pablo dice lo siguiente en versículo número 31 y 32: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. El creyente debe desechar las actitudes y comportamientos pecaminosos y en lugar debe ser benigno, misericordioso y perdonarse entre ellos, porque esto es un reflejo de la obra de redención que ha recibido por gracia en su vida. Los versículos 1 y 2 siguen con esta misma línea de pensamiento. Como hijos amados de Dios, se nos manda a imitar a nuestro Padre Celestial. Él debe ser el referente en nuestro estilo de vida. Debería ser el referente del estilo de vida de los efesios y no la cultura pagana e idólatra en medio de la cual se desenvolvían. Y de la misma forma, amados hermanos, nuestro referente el día de hoy, en los días en los cuales vivimos, debe ser Dios, quien debe moldear nuestro pensamiento, nuestro carácter, las cosas que salen de nuestra boca
debe ser el conocimiento del Padre Celestial que tenemos. Pregúntate, ¿lo que piensas, lo que sientes y haces es algo que refleja de forma fiel el carácter, la persona y atributos de tu Padre Celestial? Cuando tus hijos te escuchan hablar, ¿ellos pueden decir que están escuchando las palabras de su Padre Celestial? Cuando tu compañero de trabajo te ve que cómo tú laboras en tu día a día, él está percibiendo ese carácter de un Dios bondadoso que busca mostrar gracia para con otros. Como hijos amados de Dios, deberíamos buscar imitar el carácter de nuestro Padre Celestial. Para que podamos imitar a nuestro Padre Celestial, debemos ser diligentes y profundos en nuestro conocimiento de Él. Ya que si nuestro conocimiento de Dios es deficiente y poco profundo, estaremos comunicando una grotesca parodia de Él a nosotros mismos y a aquellos que nos rodean. Creyente, Dios es nuestro hermoso y glorioso Padre Celestial. Busquemos con diligencia conocerlo. De verdad, anhelemos crecer profundamente en nuestro conocimiento de Dios. Seamos diligentes en nuestro estudio de las Escrituras, en nuestro tiempo con Dios. Amados padres y madres de familia que son creyentes, el Padre Celestial les ha dado la gloriosa bendición de tener hijos. Sean diligentes en conocer de manera profunda a este glorioso Padre Celestial, para que puedan imitarlo de manera correcta y que sus hijos puedan percibir a través de todo lo que hacen la belleza del glorioso Padre Celestial que ha mostrado redención para con ustedes. A través de sus actitudes, de sus palabras, de sus acciones, que sea perceptible para ellos que ustedes están conociendo más y más a ese glorioso Dios. Jóvenes creyentes, somos hijos amados del Padre Celestial. Esta es nuestra identidad. Por lo tanto, debemos procurar imitarlo a Él, no a los youtubers, no a los tiktokers, no a los influencers, no a las personas que la sociedad considera como íconos. Pero sabe, la triste realidad es que en nuestro día a día estamos más interesados por conocer lo que pasa en la vida de estos referentes sociales, de los tiktokers, de los youtubers, de los influencers, que en invertir nuestro tiempo en conocer a nuestro Padre Celestial. Imitar el carácter de Dios es la primera característica del estilo de vida de los que Dios ha hecho hijos amados. Y la segunda característica que nosotros vemos la encontramos en el versículo número 2. Pablo señala que este imitar de Dios también se vive andando como Cristo. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Los creyentes somos llamados a andar en amor y vivir en amor. Esta palabra que Pablo utiliza aquí en andar no se refiere a un periodo corto de tiempo, sino se refiere a un estilo de vida que debe caracterizar a cada creyente. Cristo es el referente de la vida del amor de nosotros como creyentes. Él es el que nos muestra cómo es que debemos amar a otros. Y lo que notamos en estos versículos es que Pablo es muy puntual en señalar que el objeto del amor de Cristo es Él y son los creyentes a los cuales está escribiendo. Amados hermanos, el objeto del amor de Cristo son los pecadores que necesitan su gracia salvadora. Pero algo que Pablo nos deja muy en claro es que el amor hacia ellos no es el fin de lo que Cristo hace, sino que el fin del amor que Cristo da a estos pecadores que necesitan ser amados es el Padre Celestial. Por eso concluye este segundo versículo diciendo, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces notamos lo siguiente, que este versículo nos muestra que el objeto del amor sacrificial de Jesucristo y de este amor sin reservas eran los pecadores, pero el fin de dicho amor era el Padre Celestial. Y esto resultaba en una ofrenda en olor fragante para Dios. Por lo tanto, nosotros como creyentes debemos vivir, debemos andar, debemos imitar este amor sacrificial y sin reservas como Cristo para con otras personas, teniendo como el objeto de nuestro amor sacrificial a los pecadores que nos rodean,
a nuestros hermanos en la iglesia, a sus esposos o esposas, a sus compañeros de trabajo, a los vecinos que están en su cuadra. Esos pecadores deben ser el objeto de su amor. Y usted debe amarles de forma sacrificial y entregada. Y lo que debe llevarnos a amarles de forma incondicional no es cómo ellos se comporten o cómo ellos reaccionen al amor que nosotros les mostramos, sino entender que esa muestra de amor es una ofrenda hacia nuestro Padre Celestial. Buscamos mostrarles esa obra de gracia que nosotros hemos recibido. La muestra del amor de Cristo fue que se entregó por los pecadores. Dicho acto fue una ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante y para beneficio de los pecadores. Esto significa que el pecado de las personas a las cuales les mostramos nuestro amor sacrificial no debe refrenar nuestro amor, ya que nuestro propósito final es que esos actos de amor sacrificial y sin reservas sean para la gloria de Dios, pero para beneficio de estos pecadores. Entonces, esto nos debe llevar a pensar, amados matrimonios que están aquí el día de hoy, que son creyentes. Cristo los ha amado y los sigue amando, a pesar de sus múltiples faltas y pecados en esta semana. El amor de Cristo no cesó, a pesar de que nosotros fuimos en contra de su santidad, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en los sentimientos que producía nuestro corazón. El amor de Cristo no cesó para con nosotros. Entonces, ve, anda, muestra este amor sacrificial con tu esposa, con tu esposo. Ese amor sin reservas, llámale como Dios te ha amado a través de Jesucristo, a pesar de sus múltiples ofensas, a pesar de sus múltiples ofensas. Que esas ofensas no hagan que tu amor hacia Él o hacia ella cesen. Trabajadores creyentes que están aquí hoy, amen a sus compañeros de trabajo de manera sacrificial y sin reservas, para la gloria de Dios. A pesar de que ellos no respondan a este amor como tú esperas. No busques ser amable solamente porque no quieres tener conflictos en el trabajo o porque no quieres tener enemigos en tu área laboral, sino que busca mostrar un amor a pesar de que te menosprecien y te maltraten. No para que ellos te alaben por cómo tú les amas, sino para que tu Padre Celestial sea glorificado a través de ese amor que tú muestras. Y quisiera hablar ahora a las personas que están aquí que no son creyentes. Si no has puesto tu fe en Cristo, tú no eres un hijo amado, sino que eres un hijo de ira. La ira de Dios, del Dios eterno, está sobre ti a causa de tu pecado. Pero hoy Dios te invita a cambiar tu identidad de hijo de ira a ser un hijo amado. Si estás dispuesto a arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo, esto es posible. Ven al encuentro del Dios amoroso que te ofrece salvación y cambiar tu identidad a través de Cristo. Amado creyente, quizá al examinar estos dos textos te das cuenta que tú no estás imitando en tu día a día ese carácter de Dios, ese amor sacrificial de Cristo para con otros. También necesitas venir a Cristo. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Necesitas tomar ese poder que Dios ha puesto a nuestra disposición para poder imitar el carácter de este Padre Celestial en tu día a día. Para poder amar sin reservas y de forma sacrificial a otros como Cristo. Lo que notamos en estos dos versículos es que Dios ha hecho a estos creyentes en Éfeso hijos amados. Esta es su nueva identidad en Cristo. Por lo tanto, ellos deben de vivir de manera coherente con esta nueva vida, imitando el carácter de Dios y andando como Cristo en amor para con otros. Pero lo que quisiera que viéramos ahora son los versículos 3 al 5 y la segunda característica de esta nueva identidad que Dios nos ha dado en Cristo es que Dios nos ha hecho santos. Y debido a que Dios te ha hecho santo, vive de manera coherente con esta nueva vida. Preste atención a lo que dicen los versículos 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
Amados hermanos, lo que notamos en estos versículos son palabras fuertes que Pablo dirige a estas personas creyentes de la ciudad de Éfeso. Y esto que Pablo les dice es muy puntual porque toca la situación que ellos están viviendo. Ellos sí, al igual que nosotros, habían sido redimidos por gracia. Dios les había hecho hijos amados, pero en su día a día no estaban viviendo de forma consecuente con esta nueva identidad. Lo que caracterizaba su estilo de vida era lo mismo que caracterizaba la vida de cualquier efesio pagano que no conocía la gracia de Dios. Estos versículos son un contraste con los versículos anteriores. La sección anterior nos mostró cómo debe vivir el creyente de acuerdo con su nueva identidad en Cristo, y esta sección nos va a mostrar cómo no debe vivir. Dios ha hecho a los creyentes santos, por lo tanto, tenemos que vivir de manera coherente con nuestra santidad. Dios nos ha apartado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del amado Hijo. Y lo primero que encontramos aquí entonces, en los versículos 3 y 4, la primera parte, es que lo que caracteriza a estos que Dios ha hecho santos en su día a día es que no hablan lo que no conviene a la santidad. Y Pablo va a dar una lista aquí donde va a mencionar 6 pecados en pares de 3, en 2 pares de 3. Y esta sección comienza con una lista de pecados que no debería ser no solamente el tema de conversación en la vida de los efesios, sino que ellos no deberían caracterizar su vida por practicarlos. Los temas de conversación que eran habituales para cualquier ciudadano en Éfeso, cualquier ciudadano pagano, ¿sabe qué? Era el mismo tema de conversación, el mismo estilo de vida de la gente pagana de Éfeso que no conocía la gracia de Dios, que seguían adorando a la diosa Atena. Era el mismo estilo de vida de estas personas que habían conocido el glorioso evangelio de Jesucristo. Pero esto, ¿por qué era así? ¿Por qué no podía haber diferencia entre la conversación de cualquier efesio y el creyente en la misma ciudad que había sido redimido por gracia? ¿Por qué no había diferencia? Porque a pesar de que estos creyentes habían sido salvos de la inmundicia y de la vileza de su pecado para ser hechos santos, habían permitido que la cultura definiera su identidad en lugar que su identidad definiera la cultura que les rodeaba. La boca de los efesios brotaba en temas pecaminosos, ya que poco a poco su mente y su corazón fueron tolerando el pecado de la sociedad. Eso los llevó a adoptarlo poco a poco y después a promoverlo entre sus conversaciones. Entonces, notamos esto. Amados hermanos, tengamos cuidado. De verdad, tengamos cuidado. Si usted deja que la cultura defina su identidad, comenzará a tolerar el pecado que la cultura tolera. Comenzará a adoptar este pecado como algo bueno, algo que no es tan malo, algo que no ofende la santidad de Dios. Y cuando menos se dé cuenta, empezará a promoverlo a través de sus conversaciones y a través de su estilo de vida. Los pecados que estaban siendo parte de los temas de la conversación de cualquier persona pagana eran parte de la vida de los efesios. ¿Y cuáles eran estos pecados? Y quisiera que los notáramos. Primero notamos que Pablo les dice que no deben hablar fornicación. Para estas personas que habían sido transformadas por el poder del evangelio, vivir de una forma inmoral en cuanto a la sexualidad era algo normal, era algo cotidiano, era algo que no era mal visto por las personas que se desenvolvían en esta ciudad. Las actividades sexuales ilícitas eran un problema muy difícil de superar, por lo tanto, para los creyentes en Éfeso. A pesar de que habían sido redimidos por la gracia de Cristo, aún seguían arrastrando y luchando con ese pecado. Para estas personas en Éfeso eran muy normales las relaciones adúlteras, los hombres acostándose con sus esclavas, el incesto, la prostitución, las relaciones sexuales en los templos locales y la homosexualidad formaban parte de la vida de esta cultura. Por lo tanto, no veían malo hablar de estos temas en su día a día con otros creyentes. Y nuestra cultura no es muy diferente. Está en la misma degradación. Pero sería triste voltear a ver nuestras conversaciones y escucharnos y notar cómo nos relacionamos con otras personas y ver nuestro estilo de vida y que no sea distinto a después de que conocimos el glorioso evangelio de Jesucristo. Las conversaciones centradas en estos temas
surgían de una mente y un corazón que revelaba un entendimiento incorrecto de las relaciones sexuales. No entendían cómo Dios había diseñado las relaciones sexuales dentro de un marco matrimonial. Y era tan normal para estas personas estar metidas en estos asuntos que los creyentes lo ven como algo malo vivir de esta forma y hablar de estos temas. Pero Pablo les recuerda a estos creyentes que no deben mencionar estos temas, ni su estilo de vida debe ser caracterizado por la fornicación. Y esta palabra no solamente se limita a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, sino que se limita a todo aspecto que tenga que ver con una perversión de el sexo tal y como Dios lo ha diseñado. La siguiente cosa que Pablo les dice que deben evitar es la inmundicia. Y este pecado está ligado con el anterior. Y el énfasis es que los creyentes en Éfeso debían evitar hablar, pensar y practicar todo lo relacionado con la inmoralidad sexual. Y lo mismo debe ser para nosotros, amados hermanos. Debemos evitar relacionarnos, pensar y hablar, incluso practicar todo lo que tenga que ver con la inmoralidad sexual. Y Pablo termina esta lista de este versículo hablando acerca de la avaricia y dice lo siguiente: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Las pláticas de estos creyentes en Éfeso estaban centradas en promover el deseo impío y egoísta de adquirir más y más bienes para sí mismos. Y esto no debería ser así. Deberían recordar que tenían que vivir para lo eterno y no para lo terrenal. Cuando Pablo dice que estas prácticas no deberían ser nombradas entre el pueblo de Dios, está enfatizando que no sean parte de sus conversaciones, pero también que alguien de afuera, alguien que observa cómo estos creyentes en Éfeso se desenvuelven, no debería tener la oportunidad de nombrarlos o citarlos y decir que alguno de estos estilos de vida pecaminosos son parte de su vida. Amados hermanos, aquellos que nos ven de fuera, aquellas personas que no son creyentes, que notan cómo nos desenvolvemos en nuestra familia que no es creyente, en su trabajo, si es que está en un trabajo donde no hay creyentes, ¿pueden percibir en usted la santidad? O cuando lo ven, lo señalarían y dirían: él es un fornicario, él es un inmundo, él es un avaro, alguien que ama más las riquezas y está buscando enriquecerse más y más y más. Pablo les dice que otras personas, al ver cómo ellos viven, no deberían ser capaces de nombrar que estos pecados han sido o forman parte de su vida ahora que han sido redimidos por gracia. Pablo continúa esta lista en versículo número 4 y dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Los creyentes no debían comportarse de formas obscenas. Es lo que quiere transmitir Pablo cuando utiliza el término palabras deshonestas. Esto incluía gestos lascivos, tocamientos inadecuados, bromas desagradables entre los mismos creyentes. Cuando Pablo habla de necedades, habla de hablar temas infructuosos, temas que no tienen que ver nada con la piedad. Cuando Pablo menciona truanerías, se refiere a esas pláticas y esos chistes o esas palabras que nosotros utilizamos en doble sentido. Y estas personas en Éfeso veían esto como algo normal, algo que era parte de su vida. Pero Dios, a través de Pablo, les recuerda que ellos han sido llamados a la santidad. Por lo tanto, su vida debe ser caracterizada por la santidad, por reflejar esto que Dios los ha hecho en Cristo. Y lo que notamos al final del versículo número 4 es que la solución que Pablo muestra es que el creyente en Éfeso y nosotros, para evitar estos pecados, tenemos que hablar acciones de gracias. Y pudiéramos notar esto que Pablo menciona al final del versículo número 4 y pudiera surgir la pregunta: ¿por qué en contra de todo lo anterior Pablo lo contrarresta con dar acciones de gracias? Esto puede parecer una manera extraña de
de reunir la vida del creyente o de resumir la vida del creyente en contraste con todos los pecados que Pablo mencionó con anterioridad, como la inmoralidad sexual, el comportamiento obsceno y los chistes de doble sentido. Una palabra quizá más apropiada que Pablo podría utilizar pudo ser, pues vivan en pureza o vivan en santidad. Pero notamos que Pablo concluye esta sección diciendo, den acciones de gracias, porque debemos entender que la gratitud a Dios no solo es una respuesta adecuada al Padre Celestial por su misericordia y gratitud al mostrar salvación en nuestra vida, sino también es una fuerza motivadora para alinear nuestra vida en torno a sus propósitos eternos y su carácter santo. Entonces, amado hermano, ante la lucha que enfrentas en contra de la fornicación, la avaricia, los malos deseos, las palabras deshonestas, busca agradecer a Dios por lo que te ha dado y no estés pensando en aquello que Dios ha decidido en su gracia no darte. Agradece a Dios por lo que tienes, sea poco o sea mucho. Esa es la muestra de la gracia de Dios para con tu vida. Matrimonios, agradezcan a Dios, de verdad que Él les permite contemplar la belleza de la sexualidad bíblica dentro de los parámetros del matrimonio tal y como Él lo ha diseñado. Es lo que Pablo quiere que nosotros entendamos aquí, que estos creyentes agradezcan por lo que Dios sí les ha dado. Y al hacer eso, su mente sea llevada a practicar y a vivir, y su vida sea llevada a practicar y a vivir lo que está conforme a la santidad. Pero quisiera que fuéramos ahora al versículo número 5. Lo que notamos aquí es que Pablo deseaba que estos creyentes vivieran en santidad, recordando su posesión futura. Dice el versículo número 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Los creyentes son animados a vivir en gratitud ante Dios al recordar que ya no son esclavos del pecado, sino que ahora por la salvación de Cristo tienen una herencia en el reino eterno. Por lo tanto, deben vivir con base en esta nueva ciudadanía. El hombre que vive caracterizado por la fornicación, la inmundicia y la avaricia solo da evidencia que el pecado gobierna su vida. Por lo tanto, no es un creyente, no es alguien que ha sido transformado por el poder del Evangelio. Y su ídolo es cada uno de estos pecados. Pero el creyente debe vivir de esta manera debajo del sol, considerando que su mayor plenitud se encuentra en Cristo y en Él encuentra el mayor deleite que su alma necesita. Pablo quiere que estos creyentes examinen y vean su estilo de vida y entiendan que si ellos viven en fornicación, en inmundicia y en avaricia, entonces no son parte del reino eterno de Dios. Amados hermanos, la invitación para nosotros es la misma. Examinemos nuestra vida a la luz del glorioso evangelio de Jesucristo y a la luz de ese gran llamado a la santidad que Dios nos ha hecho. Y veamos si nuestra vida refleja esa herencia futura que está destinada para nosotros como creyentes. Porque si usted vive en inmundicia, en fornicación, en avaricia, entonces pregúntese si usted realmente es un heredero del reino de Dios. Y si no es así, arrepiéntase. Arrepiéntase y venga a Cristo. Corramos a Cristo. Persona que estás aquí que no conoces esta santidad, corre a Cristo. Él es el único que puede limpiarte de toda la inmundicia de tu pecado y hacerte limpio y santo. No importa cuán sucio te sientas por tu pecado de fornicación, de masturbación, de pornografía. Cristo está dispuesto a perdonarte y restaurarte. Ven a Él. Él ofrece perdón y restauración. Amado creyente, que te cuesta trabajo sacar de tu vida la inmoralidad sexual, la inmundicia, la avaricia, corre a Cristo también. Él está dispuesto a perdonarte y a limpiarte. No vivas más en pecado. Debemos hacer un esfuerzo como creyentes para eliminar toda forma de inmoralidad sexual de nuestra vida. Cuidemos lo que vemos en las redes sociales. Cuidemos lo que vemos como familia en las plataformas digitales. De verdad, amados hermanos, estemos atentos en cortar todo aquello que la cultura pagana utiliza para alinear nuestros pensamientos a su estilo de vida pecaminoso. No permitamos que estas sutilezas entren a nuestra familia y nuestro hogar.
Tenemos que trabajar esforzadamente en eliminar todo esto, en desarrollar actitudes adecuadas hacia las posesiones materiales y eliminar toda forma de plática, de doble sentido de nuestras conversaciones. Busca relacionarte con hermanos maduros que fomenten tu santidad. De verdad, evaluemos nuestras amistades. Evaluemos si nuestras amistades nos están motivando a crecer en santidad aún en este entorno eclesiástico. Joven, evalúa con quién te juntas. Esas personas y esas conversaciones que tienes con tus amigos, ¿te motivan a la santidad? ¿Te motivan a conocer más a Cristo? ¿O fomentan tu pecado? ¿Fomentan que ames más este mundo que a Cristo? Cuida lo que ves. Cuida lo que ves. No escuches música que promueva la inmoralidad sexual. Recuerda que ahora Dios te ha hecho santo en Cristo. Ahora podemos decirle no al pecado y sí a la santidad. Dios nos ha hecho santos, por lo tanto debemos vivir de manera coherente con esta nueva vida. Y esto lo debemos hacer no hablando ni practicando lo que no conviene a la santidad, hablando acciones de gracias y recordando nuestra posesión futura. El último aspecto de la identidad de Cristo que Pablo les menciona a estos creyentes, lo encontramos de versículo número 6 a versículo número 14. Y es que Dios ha hecho a estos creyentes no solamente hijos amados, no solamente santos, sino también los ha hecho hijos de luz. Y también a nosotros, amados hermanos, Dios no solamente nos ha hecho hijos amados, Dios no solamente nos ha hecho santos en Cristo, sino que también nos ha hecho hijos de luz. Por lo tanto, vive de manera coherente con esta nueva vida. Quisiera leer estos versículos. Dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esta sección comienza con una advertencia. Pablo llama a estos creyentes que han sido hechos hijos de luz a tener cuidado de a quién oyen. Pablo está preocupado porque podían surgir en esta congregación de Éfeso maestros influyentes, maestros que argumentaran de una forma astuta a favor del pecado y desvirtuaran la santidad y animaran a los creyentes en Éfeso a vivir vidas caracterizadas por la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Por eso Pablo les dice al inicio de estos versículos, en versículo número 6, nadie os engañe con palabras vanas. Nadie os engañe con palabras vanas. Y destaca que el juicio de Dios está sobre las personas que son caracterizadas por engañar a otros, que son caracterizados por la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia. Amados hermanos, escuchemos, seamos diligentes y atendamos la voz del Señor. De verdad, examinemos a quienes escuchamos, no solamente en nuestras amistades, sino en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana. Pablo dice que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Pablo destaca que la ira de Dios está sobre todas aquellas personas que viven de acuerdo a la cultura pagana, que su vida es caracterizada por cada uno de estos pecados que Pablo ha mencionado. Y Pablo quiere que estos creyentes eviten escuchar a estos que pueden arrastrarles en el error. Pero continúa diciendo lo siguiente en versículos números 7 al 9, que ahora ellos, por esta nueva identidad que tienen en Cristo, pueden mostrar los frutos de la luz. Y esa sería una palabra más adecuada para traducir la palabra que nosotros tenemos aquí en versículo número 9 como espíritu, frutos de la luz. Probablemente los
traductores consideraron poner aquí espíritu al relacionar lo que dice estos versículos con lo que Pablo señala en la carta a los Gálatas, que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y lo relacionaron. Pero una palabra más exacta sería los frutos de la luz. Ahora nosotros como creyentes, por nuestra nueva identidad en Cristo, como hijos de luz, podemos reflejar esos frutos que antes no se producían en nosotros. Notamos que Pablo manda a estos creyentes a apartarse del estilo de vida de aquellos que no conocen al Señor y desobedecen sus enseñanzas. Porque ahora Dios los había hecho hijos amados. Ahora nosotros también debemos mostrar este estilo de vida en nuestro diario andar. Debemos repudiar el estilo de vida de los hijos de desobediencia y activamente debemos buscar no tener nada que ver con estas prácticas pecaminosas. Esto no significa que no tengamos contacto con la gente que no conoce a Cristo. No significa que salgamos del mundo y nos vayamos a vivir a un lugar donde la contaminación del mundo no llegue, sino que significa que como creyentes debemos practicar las cosas santas y andar en luz al mismo tiempo que llamamos a estos inconversos al arrepentimiento y a la fe. Pablo señala que estos frutos que la luz produce y que estos creyentes pueden producir son la bondad, la justicia, la verdad. Amados hermanos, antes no solamente vivíamos en tinieblas, sino que las tinieblas era lo que éramos. Las tinieblas eran parte de nosotros y lo que producíamos era solamente pecado y nada más. Pero cuando la obra de gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas, Él sacó esas tinieblas y nos hizo luz. Ahora podemos vivir como Cristo, podemos amar lo que Cristo ama, podemos ir en contra de lo que Cristo está en contra. Pablo señala que ese fruto que se produce en los creyentes es bondad, justicia y verdad. Ahora somos luz en el Señor. Es nuestro llamado vivir como hijos de luz. Esto implica reflejar estos frutos, andar en bondad, en justicia y verdad. Es un fruto que ahora nosotros podemos reflejar por la obra de Cristo en la cruz. Pero lo que notamos en los siguientes versículos, versículo número 10, Pablo relaciona estas virtudes y dice que ahora como hijos amados y hijos de luz podemos comprobar lo que es agradable al Señor. Comprobar lo que es agradable al Señor implica examinar mis pensamientos, sentimientos y acciones, decisiones y todo lo que hago a la luz de quién es Dios. Y buscar hacer lo que refleje su carácter de luz en mi vida a través de todo lo que yo hago. Pero ¿sabe qué? Normalmente la pregunta que usted y yo hacemos no es si lo que yo estoy haciendo, pensando, sintiendo, agrada a Dios, sino ¿qué tan cerca puedo estar yo del pecado que no llegue a caer en ese pecado escandaloso? Normalmente nosotros vemos estas realidades y decimos, bueno, yo puedo practicar estos pecados o tolerar estos pecados en mi vida y no hay ningún problema. Pero la invitación que Pablo hace a estos creyentes y a nosotros es que examinemos a la luz de esta gloriosa obra de redención que Dios ha hecho en nosotros, si lo que pensamos, hacemos, sentimos está conectado con quien Dios es. En los versículos 11 al 14, Pablo llama a los creyentes a reprender las obras de las tinieblas. Como creyentes tenemos una doble responsabilidad, amados hermanos. No debemos participar en los malos comportamientos paganos, pero además debemos ayudar a nuestros hermanos en Cristo que siguen practicando estos pecados, trayéndolos a la luz para que ellos entiendan lo horrible de su pecado, pero también que en Cristo hay restauración y redención. Por eso Pablo dice lo siguiente en los versículos 11 al 14. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. La luz lo manifiesta todo. Por eso tenemos que procurar traer las obras de las tinieblas
a la luz. Tenemos que procurar no solamente no participar de estas obras, sino que traer estas obras de las tinieblas a la luz. Debemos ayudar a los inconversos a entender que ellos están enemistados con Dios y que su juicio está sobre ellos, pero también que Él ofrece redención a través de la obra de Cristo. Debemos ayudar a los miembros inmaduros de nuestra iglesia a ser sacados de la oscuridad del pecado, de las obras pecaminosas, para que puedan empezar a reflejar en su vida esa nueva identidad que tienen en Cristo por lo que Dios ha hecho en ellos. Pero lo que notamos a final del versículo número 14 es que el estándar al cual tenemos que llevar tanto a los inconversos como a los creyentes no es nuestro estándar moralista, no es nuestro estándar fariseo, sino es el estándar de Cristo. La luz que alumbra a los que están en tinieblas es Cristo, y es a esa luz a la que tenemos que guiar a los inconversos y a los creyentes que batallan con el pecado. Debemos dejar que el estilo de vida caracterizado por el pecado quede atrás y llamar a estas personas a correr a Cristo para recibir fuerza y dirección. Probablemente esto que Pablo está citando aquí en el versículo número 14 es un himno, el cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Era lo que estos creyentes necesitaban recordar, que Cristo era quien alumbraba su vida, no la cultura pagana en medio de la cual se desenvolvían, sino que Cristo debía ser quien debería guiar cada una de las cosas que pensaban, que sentían y que hacían. Persona que estás aquí que no conoces a Cristo, es necesario que sepas y seas consciente de esto. Tú eres un hijo de desobediencia. La ira del Dios Santo está sobre ti. Además, eres tinieblas. No hay nada que puedas hacer para salir de la oscuridad en la cual se encuentra tu vida. De que esta oscuridad se encuentra dentro de ti. Es producida por tu pecado. Pero sabes, Dios puede cambiarte. Dios puede hacerte luz por la obra de Cristo. Dios te ofrece hoy perdón y salvación. Ven a esta gloriosa luz y sé expuesto y restaurado, sé perdonado, sé limpiado de tus pecados y encuentra al glorioso Salvador que tanto tu alma necesita. Amado creyente, tu nueva identidad en Cristo exige que renuncies a la inmoralidad sexual, a la inmundicia y a la avaricia y desarrolles un estilo de vida coherente con quien eres ahora en el Señor. Como creyentes no estamos llamados a salir del mundo, pero sí estamos llamados a vivir de manera diferente. A nuestros compañeros en la escuela que no conocen a Cristo, a nuestros compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, a esos vecinos que no conocen a Cristo, a nuestros familiares que no conocen a Cristo. También como creyentes somos responsables de ayudar a esos creyentes inmaduros que apenas se están desarrollando en la fe a eliminar las prácticas pecaminosas e inapropiadas que no son coherentes con su nueva identidad en Cristo. ¿Recuerdas la historia que te mencionaba en un inicio de Cristiano, que nos es narrada en el libro de Juan Bunyan del Progreso del Peregrino? La vida y el trayecto de Cristiano no terminan una vez que llega delante de la cruz. El viaje de Cristiano continúa. Él tiene que seguir con su peregrinaje y va en camino hacia la ciudad celestial. Es verdad, la carga de sus hombros fue quitado. Dios le perdonó a través de la cruz. Ahora debía dirigirse a esa ciudad celestial, pero mientras estuviera caminando en ese peregrinaje, él debía recordar su nueva identidad que Dios le había dado en Cristo. Debía recordar que sus pecados habían sido perdonados, que sus ropas inmundas habían sido cambiadas por ropas de gala, que ahora era un hijo de Dios y un ciudadano del reino celestial. Si Cristiano olvidaba su identidad en Cristo, fácilmente podía ser seducido por el estilo de vida de los habitantes de las ciudades por las cuales tendría que pasar para llegar a su destino. Cristiano debía procurar no ser como los de la ciudad del engaño. Debería evitar no vivir de forma vana como los de la ciudad de la vanidad. Debería evitar no amar las ganancias como los de la ciudad de las ganancias deshonestas. Y amados hermanos, de la misma forma, nosotros seguimos en nuestro peregrinaje rumbo a la ciudad celestial para evitar ser seducidos por la cultura pagana,
del mundo que nos rodea, tenemos que tener presente en nuestro día a día nuestra nueva identidad en Cristo. Esa obra sobrenatural que Dios ha hecho en nosotros al hacernos hijos amados, al hacernos santos, al hacernos hijos de luz. Por lo tanto, debemos vivir de manera coherente con esta obra y esta nueva identidad que Dios nos ha dado en Cristo, no hablando lo que no conviene a la santidad, buscando imitar el carácter de nuestro Padre Celestial, andando en amor, hablando acciones de gracias. Tenemos que vivir recordando nuestra herencia futura, teniendo en cuenta de a quién oímos. Tenemos que depender de la obra de gracia de Dios en nosotros para mostrar los frutos de la luz en nuestro día a día con las personas que nos rodean y de esta manera comprobar lo que es agradable a Él. También tenemos que reprender las obras de las tinieblas, trayendo a la luz a estas personas, tanto inconversos como creyentes, a quien es Cristo. Amado hermano, debido a que Dios te ha dado una nueva identidad en Cristo, vive de manera coherente con esta nueva vida. Esta semana que inicia, ¿decidirás vivir de manera coherente con esta obra que Dios ha hecho en ti? ¿O dejarás que el pecado te seduzca para vivir de acuerdo a la cultura pagana del mundo que te rodea? Vamos a orar. Señor que estás en los cielos, tú nos has dado una gloriosa identidad en Cristo. Tú nos has hecho partícipes de tu obra de redención. Has cambiado lo que éramos antes de conocer la gloriosa salvación. Nos has hecho tus hijos amados, nos has hecho santos, nos has hecho luz. Ahora podemos vivir de forma distinta con base en lo que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos a tomar tu gracia. Ayúdanos a decidir cortar de tajo el pecado que practicamos. Ayúdanos a vivir para tu honra y gloria. Que lo que hagamos, digamos y pensemos sea un reflejo visible de la obra de redención que tú has hecho en nuestros corazones. Pido esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.